Y quiero recordar en esta mañana, mis amados hermanos y hermanas, y quiero que por favor estén atentos a estos 25 o 30 minutos que vamos a estar y que me van a permitir hablar. ¿Sí, Gastón? Para que puedan estar atentos ustedes de que nosotros como iglesia tenemos objetivos. La iglesia de Cristo tiene objetivo. El último mensaje que lo di a la federación, dije, la iglesia está enferma. Y declaré lo que la palabra de Dios dice y lo que la preocupación del Señor sobre la iglesia de Cristo. La iglesia está enferma. Porque la iglesia no son paredes, estos son templos, no son iglesia. Podemos nosotros estar en otro lugar, en donde sea, pero la iglesia está reunida. ¿Está? Porque simplemente estas son paredes que nos sostienen, no, para que las personas puedan acudir ahí, nada más, no existe otra cosa. Pero la iglesia está enferma. ¿Por qué está la iglesia enferma? Porque somos nosotros la iglesia. Entonces detallaba algunos puntos. Y en esta mañana nosotros, y yo quiero llevarles a ustedes a que ustedes puedan pensar en la responsabilidad que tenemos como iglesia. Y tenemos dos etapas aquí en esto, que simplemente quiero abarcar una. Y una de ellas es que nosotros tenemos que entender de que nosotros como iglesia estamos para dos propósitos. Una, enseñar la palabra y otra, predicar la palabra de Dios. Bien. Ese es nuestro objetivo, enseñar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Predicar significa anunciar las buenas nuevas de salvación que es Cristo Jesús a la vida de las personas. Y quiero simplemente tomar estos primeros 10 versículos y algún momento vamos a avanzar sobre lo otro. Pero capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. En el nombre del Señor dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo que nosotros como iglesia debemos enseñar esta doctrina que es la basada en la palabra de Dios? Y cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos y leemos lo que decía, cuando de pronto la exhortación fue de que, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, nosotros como iglesia debemos entender y nunca nos debemos olvidar de que nuestra doctrina nace de los apóstoles, que nuestra doctrina nace de la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿por qué como iglesia nosotros hemos perdido el rumbo? ¿Y por qué la iglesia está enferma? Bueno, básicamente porque no hemos nosotros tomado en cuenta esto, que es de vivir bajo la sana doctrina. La sana doctrina no nace de otra cosa que sea de la doctrina de los apóstoles, que son todas las cartas y las epístolas que nuestros apóstoles escribieron, los apóstoles posterior a la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esto,
entonces empezamos a darnos cuenta por qué nosotros nos desviamos y por qué la iglesia de Jesucristo no está cumpliendo con la función que tiene que cumplir de enseñar la palabra, de predicar la palabra. Porque hemos puesto en las doctrinas, en vez de la doctrina de los apóstoles, las doctrinas de las iglesias, la doctrina de las denominaciones, que tienen que ser de esta manera, que sí tienen que ser de la otra, que tienen que levantar la mano, que no tienen que levantar la mano, que tienen que andar con traje, con corbata, que tienen que las mujeres ponerse moño o no ponerse moño, que tienen que usar pantalones o no usar pantalones. La verdad es que todas esas cosas tienen que ver con algo que nosotros hemos inventado, que la iglesia ha inventado y que en ninguna parte de la palabra de Dios dice que debe ser de una manera o de otra. Lo que dice es que Él quiere tener en su pueblo mujeres y hombres con corazones contritos y humillados. Es lo único que pide, nada más. Nada más. Entonces, cuando empezamos a analizar esta situación, decimos nosotros no tenemos que caer en estos errores. No tenemos que caer en el error de poder poner cosas que la Biblia jamás lo ha dicho y jamás lo va a decir. Sencillamente tenemos que nosotros ajustarnos a la doctrina de los apóstoles, a todas las cartas que se escribieron para que nosotros pudiéramos entender esto. En el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué es lo que quería decir la palabra de Dios? ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Tito en este caso? Básicamente lo que quería decir es que todos los que nosotros somos ancianos dentro de la iglesia, todos los que ocupan un lugar dentro de la iglesia, deben ser hombres y deben ser mujeres que sean sanos en su amor y también en su paciencia. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros como iglesia de Cristo poder tener el amor suficiente para poder amar al que viene como viene? Amarlo como viene. Porque no todos nosotros hemos llegado perfectos. Hemos llegado con nuestras situaciones. Y cuando el apóstol dice que los ancianos, los que ocupan un lugar dentro de la iglesia, los que pretenden ocupar un lugar dentro de la iglesia, como ancianos, tienen que ser de este tipo, tienen que tener este tipo de características, tienen que amar, pero también tienen que tener la paciencia de poder soportar a los que vienen. ¿Por qué? Porque vienen lógicamente con todo un sistema del mundo, que ese sistema lleva tiempo para poder absorber nuevamente esa nueva identidad que es la identidad en Cristo Jesús. Ahora, Él dice, sean sobrios, es decir, sean vigilantes, sean muy serios en las cosas que ustedes están planteando. Hombres que pudieran ser respetados y sean capaces de controlarse a sí mismos. Esto nos está faltando dentro de una iglesia que es la iglesia de Cristo. Que seamos personas realmente muy serios en lo que estamos haciendo. El Evangelio de Cristo no es un evangelio que se juega por un partido de naipes. El Evangelio de Cristo no es algo que es para regalar simplemente como si no tuviera ningún valor. Los otros días hablábamos con mi esposa y le decíamos a alguien, tranquilo o tranquila, no me recuerdo a quién estábamos aconsejando. Estamos diciendo, hay muchas personas que van a escuchar el Evangelio, pero se van a ir al infierno. Nosotros tenemos que entender, como iglesia de Cristo, de que nosotros debemos ser serios en lo que estamos diciendo. No es para jugar el Evangelio. Porque el Evangelio sí es cierto. Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios es amor. Pero también es justicia. El que juega con Dios, se juega la vida. Ahora, si nosotros como iglesia no somos de este tipo y no tenemos este tipo de características, de ser serios nosotros, ser vigilantes, ser respetados nosotros mismos, capaces de controlarnos a nosotros mismos, entonces no estamos nosotros cumpliendo con lo que la sana doctrina del Señor Jesucristo nos está pidiendo.
Lo hablábamos, lo decíamos un día jueves, si no me equivoco, hace 2 o 3 jueves, con alguien que vino, una sola vez vino a un estudio bíblico. Yo le decía, ¿qué pasa si... A mí no me interesa cómo viven los demás, perfecto, ok. Pero ¿qué pasa si yo como pastor, hoy estoy hablándole a ustedes de la palabra de Dios y de lo que significan los mandamientos de la palabra de Dios, pero ustedes pasado mañana me ven haciendo cosas que no debo hacer? ¿Qué va a pensar usted de mí? Ah, no, es su vida. No, no es mi vida. Porque esto es serio. Porque esto no es un juego. Entonces este mismo llamado que Dios está haciendo en ese momento, está diciéndole a cada uno de ustedes, sean serios afuera. Sean respetados afuera por su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de comportarse. Esa manera de vivir que hagan que otros se apasionen. Pues dice, yo quiero tener lo que vos tenés. Versículo 3. Y aquí vamos con las mujeres. Las ancianas, dice, asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Sonaron. Lo que está hablando aquí es que las mujeres de avanzada edad, no solamente por edad cronológica, sino avanzada edad en el conocimiento de la palabra de Dios, llevan más tiempo dentro de este reino de Dios, llevan más tiempo, más avanzada edad, sean reverentes en su porte, en su conducta. Y cuando la palabra de Dios dice calumniadora, lo que está diciendo es chismosas. El sinónimo de calumniadora es chismosa. O sea, no sean chismosas. Es un llamado fuerte porque a veces tenemos la tendencia nosotros de escuchar, sí, viste, tengo un chismecito para darte, gatón. Te va a sorprender lo que te voy a decir. Pero también dice, ni adicta al mucho vino. No digo más nada. Además dice, y deben ser maestras del bien para las mujeres más jóvenes. ¿Qué es lo que hoy están necesitando, mis queridas hermanas, hoy la sociedad con respecto a las jovencitas? Díganme si no están desorientadas. Díganme si no saben para dónde agarrar. Díganme qué pasa con el tema de que no saben ni siquiera lavarse su ropa interior, porque todo se lo hace su madre. Estoy siendo atendido por una persona esta semana que me cuenta, yo viví con mi mamá, mi papá dice, yo viví hasta los 30 años hasta que me recibí. Y cuando me fui no sabía qué hacer. Porque durante esos 29, 28 años dependía de mi mamá y mi papá. No, hija, no lo vayas a hacer, no, no lo hagas. No, no, nosotros lo hacemos por vos. Anda tranquila porque yo lo... ¿Se entiende? Cuando la palabra de Dios nos está llamando a que las mujeres tienen que transformarse en maestras del bien hacia las más jóvenes. Ahora, maestra del bien significa en todo sentido la palabra. No solamente tal vez dar un buen testimonio de vida, sino además enseñarle a las mujeres más jóvenes a comportarse como deben comportarse. Ahora, si yo le digo, sé buena esposa, pero no soy buena esposa. Respeta a tu marido, pero yo no lo respeto. Ser prudentes, dice el versículo 4 y 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
cuidadosa de su casa. Y cuando hablamos de cuidadosa de su casa, nos está indicando la importancia de la influencia de la mamá en el hogar. Miren, las mujeres son tremenda influencia en el hogar. Influyen sobre el esposo, influyen sobre los hijos. Porque en todo lo que hagan, absolutamente todo lo que haga, está ligado justamente a la actividad de su familia, que está viendo cómo se comporta su madre. ¿Y a quién acuden en primer lugar? Aún sus hijos, ¿a quién acuden en primer lugar? No acuden al papá, acuden a la mamá. Después el papá interviene probablemente. Pero la influencia de ser cuidadosas de su casa, en todas las actividades en el hogar, como esposa y como madre, es sumamente importante para poder vivir dentro de lo que Dios nos ha establecido como iglesia de Cristo. No nos pueden ver a nosotros, los cristianos, salir para la iglesia, nuestros vecinos, con una Biblia debajo del brazo y gritando en una esquina de que Jesucristo salve, que Jesucristo viene y todo lo demás. Si mi vecino me está diciendo y está viendo tu manera de vivir y mi manera de vivir, no somos influencia. Tenemos que empezar a hacer influencia dentro de nuestro propio hogar. Cuidadosas, hogares limpios. Hogares donde se hace la comida como corresponde, en el tiempo que corresponde, y se le da de comer a los hijos en el tiempo que corresponde, no cuando yo termino de hacer las cosas, porque estoy criando hábitos de vida. Debemos nosotros entender la idea de la obediencia cuando hablamos ser sujetos a su esposo, sujetos a su esposa. No está hablando de esclavitud, simplemente está hablando de responder a su esposo en comprensión y acción positiva. Y esto se ha confundido dentro de la iglesia de Cristo y se ha creído de que cuando se habla la mujer esté sujeta al marido. No, no es lo que imaginamos. Nuestras mujeres no son esclavas de nosotros, son nuestras compañeras de vida. Son nuestra ayuda idónea, dice la palabra de Dios. Un hombre puede ser elevado por una mujer, pero también puede ser destruido por una mujer. Un hombre puede llegar a su objetivo porque hay una mujer que lo impulsa, o puede ser de que siempre sea un hombre que nunca llegó al objetivo de su vida, porque la mujer lo aplasta. Entonces, cuando nosotros estamos hablando y la palabra de Dios dice sobre esto, sujeta a sus maridos, está diciendo, ayuden a sus maridos en comprensión, en amor, para que yo pueda desarrollar en ellos el propósito por el cual yo los formé. Versículos 6, 7. Asimismo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Toda enseñanza debe mostrar integridad. ¿Qué es integridad? Pureza. Toda enseñanza debe mostrar pureza y seriedad del asunto que se está tratando. Volvemos otra vez a repetir la misma palabra. Sean serios, seamos serios como iglesia de Cristo, seamos serios en el asunto que estamos tratando. Seamos serios. Versículo 8. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque toda, hermanos y hermanas, toda nuestra manera de vivir, debe revelar que somos hijos de Dios. Toda nuestra manera de vivir. No es una parte. No es una parte. Ayer me decía, no, el jueves estábamos con los hombres y hubo
Se quedó alguien a hablar conmigo después y me decía, tuve un tío. Dice que iba al templo, dice, y se desarmaba, adoraba al Señor y lloraba y se tiraba y todo lo demás. Salía de ahí y se iba a jugar a los naipes. Y después salía de ahí, se iba a las carreras de caballo y gastaba toda la plata que tenía para el sostén de su familia. Dijo alguien. Pero tenemos que nosotros aprender esto. Tenemos que aprender nosotros que nosotros no tenemos que darle al adversario ningún elemento que nos haga a nosotros avergonzarnos de lo que estamos diciendo. Somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo, hemos decidido cambiarnos de reino, hemos decidido vivir en este reino de luz. Y en este reino de luz hay mandamientos, hay ordenanzas y estatutos. Se rige con otras leyes que no son las leyes de la sociedad. Y nosotros debemos aprender a vivir de tal manera que revele automáticamente, sin que nosotros digamos nada, revele que somos distintos, revele que somos hijos de Dios, revele, aún en el silencio. Tienes que llegar a algún lugar en donde se están hablando chistes verdes y la sola presencia tuya en ese lugar tiene que hacer que se callen la boca. Y no porque se lo imponga, sino porque revela que eres hijo de Dios. No debemos darle nosotros ninguna herramienta a Satanás, nuestro adversario, para que él nos avergüence a nosotros por nuestra manera de vivir dentro de la iglesia, por un lado, pero fuera de la iglesia somos un mal testimonio. Tenemos que trabajar sobre esto. Versículo 9. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean... ¡Wow! Estamos complicados. ¿Cómo nos cuesta no responder, no? Sí, pero... En la primera iglesia de Cristo, en los albores de la iglesia cristiana, había muchísimos esclavos. De hecho, el 90% de todos los nombres que hay en las catacumbas, ¿sí? El 90% son de esclavos o de ex esclavos. Hombres que tenían que vivir bajo esclavitud. Y eso era aceptado dentro de la sociedad. Y cuando el apóstol Tito dice acá esto, la idea es que debíamos nosotros aprender a responder a nuestros amos. Le decía, aprendan a responder a sus amos. ¿Qué es esto? Hoy no vivimos en esclavitud, ¿verdad? ¿O alguno está esclavo? Pues ya vamos a la justicia. Está esclavo, vive en esclavitud. Por favor, Gastón. ¿Sí? Soltarle un poquito la rienda. No mucho, sí. Bien. Pero tenemos patrones. Tenemos jefes. Tenemos personas arriba de nosotros. Todos de una o de otra manera vivimos bajo la autoridad de un jefe, ¿o no? Es así, es lógico que sea así. Ahora, la idea del apóstol Tito era que nosotros debíamos responder bien a nuestros amos, y cuando nosotros respondemos a eso, está diciendo interesarse en ellos, interesarse en el trabajo que ellos están haciendo, para poder comprender por qué actúan como actúan también. A veces creemos que los jefes son nuestros amos y nos traen con el látigo en el lomo. Pero tal vez si nos interesáramos un poquito más en ellos, podríamos averiguar por qué ellos están actuando como están actuando. ¿Qué es lo que le está pasando en su vida que de pronto, o tal vez porque simplemente está sintiendo la presión de arriba y está actuando de esa manera? Pero si yo me intereso por ellos, entonces voy a poder ayudarle en lo que él tiene que hacer. Hoy, hermanos amados,
en todo trabajo que se haga, debemos hacerlo con el corazón. Y qué raro lo que estoy pidiendo, ¿no? Porque en un mundo donde hoy protestamos porque, bueno, vamos al sindicato, vamos a la obra social, vamos a los abogados, vamos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, hagan las cosas con el corazón. Háganlo con el corazón. No piensen en para qué lo están haciendo, sino lo están haciendo para Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor, dice. Y cuando nosotros tomamos esta actitud, entonces empezamos a amar nuestros trabajos, a amar lo que estamos haciendo. Versículo 10. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Miren, quienes hemos estado más o menos en áreas de gerencia, nosotros sabemos algo, que los negocios pierden cada año enormes cantidades de dinero debido a los robos de sus empleados. Enormes cantidades de dinero debido a los robos de sus empleados. De hecho, cuando se costean, cuando se hacen los costeos de venta, se incorpora un porcentaje que es el porcentaje de pérdida por robo. Y esa pérdida por robo no es tanto de la gente, sino de su propia gente. ¿Qué es lo que nos llama la palabra de Dios y este reino? No roben. Usted dice, pero pastor, yo no robo. Ok. Pero a veces nosotros en pequeñas cosas, nosotros estamos sacando lo que no nos corresponde sacar. Ah, este estaba acá, esto estaba acá, no sirve para nada, está acá. Pero está dentro de la empresa. Esta lapicera estaba por ahí tirada, estaba arriba en el escritorio. No, estaba ahí, nadie la usa. Me la voy a llevar. ¿Perdón? Está dentro de la empresa. No es mía para que me la lleve. Porque en grosso modo, así, en grandes rasgos, nosotros pensamos, bueno, vamos a robarle $1.000.000. No, yo no robo, no robo 100.000 pesos. Pero ¿y las pequeñas cosas? Cuando le robamos el tiempo a la empresa. En vez de llegar y entrar a las 8, entramos 8:05, 8:10. ¿No le estamos robando? En vez de irnos a las 6 o las 7 o a la hora que sea, nos vamos antes. ¿No estamos robando? Entonces, la palabra de Dios nos llama a nosotros a que nosotros debemos ser fieles en todo. Nos pagan por eso. Nos dan un dinero por eso. Por 8 horas de trabajo. No por 7 horas 50. Por 8. Y debemos cumplir. Y si podemos dar un poquito más, lo damos. ¿Por qué? Porque no lo hago para Él. Tarde o temprano, te lo van a recompensar. Miren, mi padre, yo empecé a trabajar a los 11 años. Mis hijos han sido, otra vez empezó lo mismo. No voy a decir lo que hace. 11 añitos. Uno de los consejos que me dio mi padre me dijo, hijo, nunca hagas paro. Nunca hagas paro. Nunca te unas a los paros que se van a realizar. Porque al final del mes, a la corta o a la larga, tu patrón te lo va a recompensar. Y fue la experiencia de mi vida. Llegaba al final del mes, estaba mi sueldo, pero adicional decía, el jefe te dejó esto. Eso me llevó a que nunca, jamás en mi vida laboral quise trabajar por sueldos. Nunca trabajé por sueldos.
porque entendí ese principio. Y la palabra de Dios nos está llamando a que nosotros adornemos la doctrina de Dios a través de esta actitud. Adornemos la doctrina de Dios a través de esta actitud. Seamos fieles, amados, en todo lo que nosotros hagamos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios la debemos tener nosotros. Amados, entendamos que estamos en un reino distinto y entendamos que tenemos que actuar de esta manera para que Dios pueda ser glorificado. Y depende de nosotros también que otras personas puedan interesarse en vivir de esta manera y de esta forma. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de que esta palabra pueda ser grabada en nuestros corazones y podamos aprender a vivir dentro de este reino, Señor. Un reino que marca una diferencia, un reino, Señor, que nos lleva, Señor, a ser testimonio al mundo, a los que no te conocen todavía, de que quienes te servimos lo hacemos de una manera distinta. Bendigo a mis hermanos y hermanas y te ruego que la unción de tu presencia y la gracia de tu Espíritu Santo puedan estar sobre ellos durante toda esta semana, trayendo sobre ellos, Señor, actitudes que, Señor, adornen el Evangelio de Cristo. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga.